Bienvenido a mi canal. Dylan nunca ha podido aceptar que perdió a su hijo. Por mucho que Varán intente apoyarlo, él también es padre y sufre el mismo dolor. Quiere saber por lo que está pasando Dylan. Quiere apoyar a Dylan. Dylan explica que intentó conocer el dolor de su hijo, pero lo veía en todas partes, recordaba sus recuerdos y escuchaba su voz. Varán, no olvidaremos a nuestro hijo. Dice que aprenderemos a vivir con ese dolor. Dylan explica que intentó aliviar su dolor haciendo diferentes cosas, pero no pudo. Varán dice que no está solo, que siempre está con él y le pide que lo tome de la mano. Varán también quiere tomar la mano de Dylan cuando se encuentra en una situación difícil. Varán y Dylan van a visitar a Miran. Varán y Dylan hablan de lo mucho que la extrañan y de los recuerdos que tenían con ella. También cuentan que le dieron su habitación a Nar. Dicen que Nar es un niño muy bueno y necesita mucho. Nar también había estado esperando a Miran durante mucho tiempo. Cuando Nar esté feliz, Miran también lo estará. A partir de ahora, la habitación de Miran estará en sus corazones. Nar también le mintió a Dylan por hacer. Pero lo hizo para que Dylan no se enfadara. Nar lamenta mucho haber mentido. Comparte esta situación con Berfin. Berfin explica que mentir no es bueno. Zeida y Acer están muy contentos por la trampa que le tendieron a Dylan. El señor Kudret y Akif esperan impacientes a Varán. Cuando llega Varán, uno de los trabajadores llama a Varán Karabey. Estábamos muy contentos de que viniera el empleado Varán, pero ustedes despidieron a todos los que reclamaban sus derechos por sus salarios de horas extras. Varán está muy sorprendido. No fue Varán quien los despidió. Inmediatamente va a Tark. Varán pregunta por qué hizo esto. Tark se defiende y dice que lo que hizo estuvo bien. Varán dice que Karabeyler no trata a sus trabajadores de esta manera. Frente a Terik, ordena que todos sean recontratados. Dylan abre los ojos al escuchar el llanto proveniente del monitor para bebés. Esta es la radio de Miran. Varán culpa del error de Tark a su ignorancia. Kudret Bey le pide que vigile la empresa. No pueden permitir que Tarik vuelva a cometer errores. Dylan piensa que esto no es real, que esa voz está en su cabeza. Pero la voz es real y proviene de la radio. Dylan grita a Miran pero está muy asustado. Dylan va hacia el sonido. El sonido proviene de la habitación de Nar. Dylan llama a Miran. Varán escucha la voz de Dylan y corre hacia él. Dylan toma la radio de Miran y se pone muy triste. Porque Miran no está. Varán agarra el brazo de Dylan y lo lleva a su habitación. Varán le da agua a Dylan. Dylan explica que escuchó la voz de Miran en la radio. Varán dice que Dylan no se encuentra bien y se ofrece a ir al médico. Pero Dylan no acepta. Akif y Berfin se envían mensajes de texto constantemente. Akif cree que Aise y Berf también se envían mensajes de texto con Mehmet. Se cuentan unos a otros sobre sus comidas favoritas. Akif explica que le gusta cada comida que come con sus seres queridos. Dylan y Varán salen a caminar hasta la playa. El aire fresco ha sido muy bueno para Dylan. Varán dice que Dylan está pasando por momentos muy difíciles y necesita ayuda. Dylan dice que no es necesario. Varán ya no quiere que Dylan se moleste y está muy preocupado por él. Dylan repite que no hace falta ningún médico. Akif espera un mensaje de Aise durante un rato. Pero él solo escribe buenas noches. La señora Azade dice que hará una confesión durante la cena. Todos lo escuchan. La señora Azade dice que ella provocó que Acer fuera expulsado de la mansión. Les confiesa a Tark y Berfin que él es el motivo de todas las cosas malas que han pasado y de cada lágrima que han derramado. Explica que su propósito era proteger a su familia y que no pudo entender en ese momento que lo que hizo estaba mal. Dice que acaba de darse cuenta de los errores que cometió y lo siente mucho. Toma la mano de Berfin y dice que no hay cura para los viejos y los muertos, pero que deseo ser perdonado. Los ojos de Berfin se llenan de lágrimas. La señora Azade va a su habitación. Se hace el silencio en la mesa. Varán dice que no tiene conocimiento de lo que hizo su abuela, pero que lo siente mucho. El señor Kudret dice que su madre necesita una segunda oportunidad para compensar su error. No hay nada de qué hablar. Se levantan de la mesa sin comer nada.
Varane y Dylan dijeron que lo que hizo la señora Azade estuvo mal. Pero todos merecen una oportunidad. Varane comprende que esta es la razón del extraño comportamiento de esta familia. Dylan está preocupada por ellos. Acer va a la habitación de Nar. Nar abre los ojos diciendo Dylan. Acer le dice a Nar que no confíe en Varane y Dylan. Acer continúa amenazando a Nar. Le dice a Nar el mal que puede hacer. Varane y Dylan llegan a la habitación de Nar. El plátano mojó su lecho de miedo. Se avergüenza mucho y hunde la cabeza en la cama. Dylan dice que esto es muy normal y que cualquier niño de su edad puede experimentarlo. Dylan se ofrece a cambiarse de ropa. Le cambian la ropa a Nar. Nar abraza fuertemente a Varane y Dylan y los besa a ambos en las mejillas. Varane limpia la cama de Nar y hace una nueva. Nar se acuesta en su cama. No dejan solo a Nar hasta que se queda dormido. Nar está muy feliz. Akif le dice a Varane que todos los trabajadores que abandonaron la empresa han sido devueltos. También le dice que la empresa tiene un nuevo acuerdo comercial. Mientras Dylan duerme, Zeida corta algunas de las pertenencias de Miran con unas tijeras y las deja en su cama. Pone las tijeras bajo la mano de Dylan. Cuando Dylan abre los ojos, queda muy sorprendido por lo que ve. Él grita. Varane acude a él inmediatamente. Dylan dice que no se encuentra bien y quiere ir al médico. Varane y Dylan van al médico. Zeida va a contar esta noticia a Acer con mucho gusto. Nar hace un dibujo de Varane y Dylan tomados de la mano. Tark pregunta, ¿soy yo? Entonces se da cuenta de que no lo es. Cuando Tark se da cuenta de que las personas de la imagen son Varane y Dylan, se ofrece a llevar a Nar al parque. Zeida, con mucho gusto, le dice a Acer que Dylan finalmente se ha vuelto loco y que pronto se irán de casa. El médico dice que no hay nada de qué preocuparse y que son normales durante el proceso de duelo. Los medicamentos de Dylan se le dan a la señora Asibe cuando llega el momento. Nar está muy feliz de ir al parque con su padre. Inmediatamente lo comparte con Dylan y Varane. Zeida se prepara, pero Tark dice que no puede ir. Le dice a Zeida que lleve a Nar al parque. Varane se alegró cuando supo que Dylan estaba bien. Dice que estará al lado de Dylan y lo apoyará. Dylan dice que es una carga para Varane. Dylan nunca podrá ser una carga para Varane. Mientras Nar espera para ir al parque, el señor Kudret le entrega el juguete que le hizo. Dylan y Varane ven que Nar todavía no se ha ido. Varane dice que su padre lo llevará en otro momento. Mientras Nar dice que su madre lo llevará al parque, recuerda lo mal que lo trató su madre. Nar no quiere ir al parque con su madre. Tark se prepara para asociarse con las personas equivocadas de la empresa. Varane se ocupa de este tema. Zeida reemplaza los medicamentos de Dylan por los de Hassan. Zeida invita a Dylan a ir al parque. Dylan no quiere ir al principio. Pero luego recuerda que Nar está molesto por ir con su madre y acepta. Comparte tus ideas conmigo, veamos nuestra serie juntos. Quédate conmigo y no olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós.